Muy buenas noches a los que se van sumando a esta nueva emisión del ciclo literario Los Infames, Chaco. Esta noche con un invitado especial, con Mariano Quirós, vamos a estar charlando con él y vamos a disfrutar también de algunas lecturas, bien, de sus obras. Como siempre, les pedimos a todos ustedes compartir para que este vivo lo vean, digamos, sus amigos. Entonces, la idea es compartir el vivo en sus estados de WhatsApp. Yo ya lo estoy haciendo. Voy a compartir también con nuestro invitado en su Facebook. Vamos a compartir. Aquí está. Ya en 5 minutitos vamos a estar empezando. Bien, bueno. Ahí no puedo compartir, pero se lo envío al invitado. No sé por qué no puedo compartir en el Facebook de Mariano Quirós. Ahí le envié el link como para que comparta. Bueno, nosotros estamos ya encarando una producción, la producción definitiva del año, ¿no? Con nuevos invitados. Esto ustedes lo van a ir viendo. Y en diciembre vamos a tomarnos unas vacaciones como para retomar en febrero, digamos, ¿no? Así que el ciclo literario Los Infames va a tener un descansito, un descanso. Así que vamos a ir viendo esa cuestión. Bien. Como siempre, invitados tanto poetas como narrativos, y esta noche particularmente vamos a hablar de narrativa con Mariano Quirós. Vamos a estar hablando con un gran autor. Bien. Ya son las 20:03. Por favor, si pueden ir compartiendo el link de esta entrevista en sus Facebook para que todos lo podamos apreciar. Bienvenida Vanessa Infel, nuestra asesora legal, porque justamente los infames necesitamos asesoramiento legal, así que ella nos salva de algunas cuestiones. Hola Lucas Sampor, ¿cómo estás? Todos infames. Georgina Leiva, ¿cómo andás? Gran infame Georgina. Antonia Sandoval, bienvenida. Como siempre, recuerden ustedes, este ciclo es interactivo, así que lo que ustedes pueden hacer es dejar sus comentarios y hasta sus preguntas para el autor en el chat o en los comentarios del vivo. Hola Mariela Michelini, gran amiga, gran infame. Se están sumando muchos amigos ahí a nuestro vivo. Bueno, hola Antonia Sandoval, bienvenida, bienvenidos a todos. Ya prácticamente estamos en condiciones de empezar esta entrevista con Mariano Quirós. Ahí vamos.
Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes a este ciclo Los Infames, Los Infames Chaco, un ciclo de lectura y entrevista con autores de nuestra provincia, también del país, es decir, acá nos convertimos, bueno, ya en un programa, si se quiere, provincial, nacional e internacional, con algunos aportes. Acuérdense, el próximo sábado vamos a estar con un gran autor, Pisi, vamos a estar transmitiendo desde Alemania, así que nos estamos expandiendo. Lo que me toca ahora es presentar al querido amigo Mariano Quirós. Él nació en el año 1979, nació acá en la ciudad de Resistencia. Publicó Robles, que es el primer premio bienal del CFI. Después también publicó Torrente, que es de premio Festival Iberoamericano de Nueva Narrativa. Publicó Río Negro, el premio Laura Palmer, No ha muerto. Tanto Correr, premio Francisco Casabela. Y No llores, hombre duro, premio Festival Azabache. También, bueno, su libro de cuentos, La luz mala dentro de mí, que recibió el primer premio del Fondo Nacional de las Artes, junto con Germán Parmetler y Pablo Black, publicó el libro de cuentos Cuatro perras noches. Dirige junto a Pablo Black el sello editorial Colección Mulita. Bien. Una casa junto al tragadero, su novela, ha merecido el 13º premio Tusquet Editores de novela del año 2017, perdón. Y en opinión del jurado, el criterio, por la fuerza de un relato de supervivencia en medio de una naturaleza hostil, el poder hipnótico en la sucesión de acechanzas y peligros que vive el protagonista, y el acierto en la composición de la novela, entre otros argumentos que fueron interesantes en esta novela que tengo aquí, Una casa junto al tragadero, una obra que estamos recomendando y que la analizamos en algún momento en el taller de lectura y de análisis literario del Centro Cultural Nordeste en el año 2019. Analizamos esta obra, Una casa junto al tragadero, y también analizamos sus cuentos. Bueno, sin más, obviamente ustedes están viendo, ¿no? El carácter de un gran autor que se destaca por sus premios. Vamos a recibir a Mariano Quirós, que lo tenemos aquí. Ahí estás. Hola Mariano, ¿cómo andás? Muy bien Mario, ¿cómo están todos, todas y todos? Acá para nosotros es un gran honor recibirte en nuestro ciclo, ¿no? Acá han pasado muchos autores que se han destacado justamente por esta predisposición de enseñarnos, de contarnos sus experiencias, en un momento distópico, si se quiere, ¿no? ¿Cómo fue este tiempo para vos en cuanto a rutina creativa o actividad creativa? ¿Se pudo escribir, no se pudo escribir? Siempre hemos preguntado esta cuestión a nuestros invitados, ¿no? ¿Cómo fue la pandemia de Mariano Quirós en cuanto a su producción literaria? Fue extraña, como supongo que fue para todo el mundo, ¿no? Pero en cuanto a lo que se refiere, como vos decís, producción literaria, no tuve mayor inconveniente o mayor modificación a lo que era mi rutina o mi ritmo Mm, habitual de escritura, que es mm, siempre un ritmo ripioso por el hecho
por lo que supone el encontronazo con la vida que está más allá de la vida literaria, ¿no? Que está el trabajo, la familia, los hijos, etcétera. Que digamos que de alguna manera te obligan a acoplar lo que es la actividad literaria, que no es una actividad, todo el mundo lo sabe, pero hay que recalcarlo siempre, no es una actividad económicamente productiva, entonces hay que saber acoplarla a la vida, a la subsistencia, ¿no es cierto? Sin embargo, a mí la pandemia sí me sirvió para apartarme de mi trabajo, al que yo llamo mi trabajo anterior, que es de comunicador social en una obra social, y abocarme más profundamente a lo que me interesa, que son los talleres, como el que vos tenés, talleres literarios, taller de cuento, taller de novela, clínica de novela, que es, digamos, por lo menos una de las maneras más honrosas y dignas que tenemos los narradores y poetas argentinos, por lo menos, de ganar algún dinero, haciendo Claro. además algo que sentimos, que a lo que le aportamos un sentido amoroso, ¿no? Claro. Un amor por esa actividad. Siempre está esa cuestión de tener un trabajo y tratar de buscarle la vuelta al trabajo para tener un tiempo libre para la creación, porque bueno, la escritura en definitiva no es un trabajo en el sentido convencional, es decir, que no hay un sueldo allí, no hay una ganancia económica, pero sí vale mucho esfuerzo, mucha Claro. lectura, mucha dedicación. Así que el escritor siempre está en eso, ¿no? De estar en el trabajo, en el mundo, en la ocupación, en subsistir, pero buscando el tiempo libre, ¿no? ¿Y cómo se te da esto? ¿Cuándo escribís? ¿En qué tiempo, digamos, en qué tiempo libre? ¿Cómo te amañás para justamente dejar la labor cotidiana y encarar Ajá. esto de la escritura? Sí, yo siento la verdad que justamente la expresión tiempo libre no la tengo. Me da la sensación de que quien escribe y quien lee nunca tiene tiempo libre, porque, o sea, que el tiempo libre no existe si sos aficionado o si te interesa la lectura y la escritura, porque es algo que estás haciendo permanentemente. Más allá de que te estés ocupando de otra cosa, si te interesa eso, realmente estás haciendo eso. Es como un poco, yo soy padre van a ser 3 años y aprendí una cuestión que para mí fue reveladora, que fue el vínculo que existe entre la lectura y la crianza de un hijo o de una hija. Este, Son actividades muy similares en tanto y en cuanto una y otra, la lectura y la crianza, demandan de uno toda la atención del mundo. No podés leer y estar con tu mente en otra cosa, no podés criar un hijo y estar con tu mente en otra cosa. Entonces son actividades que de alguna manera te apartan del mundo, pero cuando te volvés al mundo, digamos, te apartan de la alienación del mundo, de la pavada del mundo, y cuando te toca volver a ese mundo, al mundo vulgar de la vida práctica, volvés transformado. A mí, por lo menos, me resultó revelador eso en cuanto a la similitud de lo que es la crianza de una criatura y, y la lectura. Y eso me encantó, esa revelación, la verdad que me resultó fascinante y admirable. Ese esfuerzo de escribir cuentos y escribir novelas, ¿son ritmos distintos para vos o implican la misma mecánica de creativa?
Y más que mecánica u otra cosa, lo que implica es una disposición distinta, me da Mm, la sensación. Por lo menos en mi caso, yo sé que un cuento, más allá que pueda estar 10 años escribiendo un cuento por las sucesivas correcciones, las sucesivas mm, relecturas que haga de ese cuento, eh, el cuento se resuelve, por lo menos en mi caso, más rápido. mm, O en una primera sentada y después lo que sigue es un, un camino de relectura, revisión y corrección. Pero la mm, novela supone otra disposición en cuanto a que te demanda que vos te vayas a vivir. Es como que vivas una buena temporada, un año o mm, dos, dentro de otro mundo y con la cabeza puesta, más allá de que puedas escribir en el medio cuentos, de que puedas escribir mm, una nota periodística, una crítica, de que puedas hacer miles de otras cosas, tu mm, vida o parte de tu vida transcurre dentro de esa novela. claro. Eh, por eso es para mí, por lo menos tiene que ver más con una cuestión de disposición del Mm, ánimo, disposición de cuánto uno está dispuesto también a entregar. Eh, por eso parece también, o aparenta ser más sacrificado que la escritura de un mm, cuento, aunque también la escritura de un cuento tampoco no es nada sencillo ni mm, nada, puede tener su cuota de sufrimiento, por decirlo de una mm, manera extrema, sí. aunque no se sufre en realidad, Mm, son como obsesiones o maneras de pasarla bien, pasándola mm, mal o mm. viceversa. Este, Mariano, vamos a seguir ahondando en esta cuestión de la narrativa, los cuentos, la novela, pero vamos a disfrutar ahora de algún fragmento que vos hayas elegido, ya sea de cuento, novela, y bueno, vamos a estar atentos también a los comentarios. Bienvenida María Elsa Genes, Mariela Michelini, Antonia Sandoval, José Luis Pisi, desde Berlín. Vamos a estar con vos el sábado. Blanca Salcedo, una gran narradora que ya estuvo con nosotros. Bienvenido Pablo Maciel. Sus preguntas, si quieren sus preguntas, para Mariano, vamos a tratar de transmitirle, la dejan ahí en los comentarios. Bien, Mariano, vamos a tu primera lectura y después seguimos con esta interesante charla. Muy bien, a leer, voy a leer un cuento. Espero que no se haga muy largo, creo que no, que está en este libro que es Torrente y otras aventuras. Torrente es una novela corta y las otras aventuras son unos cuentos más bien de carácter, si se quiere, clásico. Este cuento que voy a leer se llama Hogar de Madre y dice así. Hubo un tiempo en que su madre era una tromba, daba clases, llevaba una columna semanal, presentaba libros, hasta le tenían miedo. Él también le tenía miedo, sobre todo cuando comprobó o sintió que lo suyo, lo de él, era la escritura. Probó poemas y probó relatos que su madre recibió con sonrisas amables, aunque poco entusiastas. Se animó y le pidió consejos. Su madre siempre le daba consejos de todo tipo, incluso íntimos. Te falta un papá, le decía, alguien que te cuente estas cosas. Era rara su manera de dar consejos, como artificial, siempre asegurándose de que hubiera un testigo, alguien que apreciara su manera entre bárbara y elegante de decir las cosas. El cigarrillo jugueteando en los dedos y una frase suelta como un cuchillo. El sexo anal, Esteban, es bueno para la digestión. Su padre había muerto muchos años atrás, cuando él era bien niño. Más que dolor por la pérdida, recuerda que sintió vergüenza, que lo abrazaran, que las amigas de su madre lo miraran con pena, pero de lejos, como a un enfermo. Eso era lo que le daba vergüenza. De su padre le quedó un viaje en moto de resistencia a paso de la patria.
Su padre iba rápido y a los gritos y así dicen que era. Esteban piensa de su padre como un hombre medio loco. También siente que a su madre le sentó bien esa viudez temprana, que la aprovechó para pulir un costado suyo, para hacerse de algo como una dura feminidad. A los 17, Esteban escribió un poema muy largo sobre aquel viaje en moto. No le mostró el poema a su madre. Ya por entonces era común que ella olvidara nombres y que confundiera fechas, días y esas cosas. Pero su sonrisa enorme y las aureolas refinadas del cigarrillo limpiaban de un plumazo esos dislates. Ella, esa mujer, no tenía tiempo para los asuntos pequeños. Que su hermano menor se instalara en Buenos Aires lo tomó por sorpresa. Le dolió saber que entre su hermano y su madre venían organizando esa partida desde mucho tiempo antes. Él quedaba apartado y por ser un núcleo familiar más bien pequeño, también quedaba solo. Su hermano y su madre, ahí los ve, él tan lejos, cuánto orgullo, cuánta envidia. Sin mucho sustento y sin necesidad a la vista, fue y le dijo a su madre que le gustaba escribir, que su futuro iba por ese lado. Así se lo dijo. Creo que mi futuro va por el lado de la escritura. Recuerda la cara de su madre, más estupor que sorpresa, más burla que contención. Salió a caminar y se propuso una venganza que nunca concretó, escribir algo tan bueno que a ella no le quedara más remedio que leerlo, pero usó la energía de aquel enojo en otros menesteres. Perdió tiempo, se alejó de ella, se interesó por negocios que en realidad le interesaban poco, a veces ganó plata, 2 veces creyó estar enamorado, la segunda vez, iba por los 28 años, propuso casamiento, pero el asunto no prosperó. Se sintió triste y ridículo como nunca. Fue otra vez en busca de su madre. La ubicó en un café del centro, reunida con 2 hombres que eran una mezcla rara de intelectuales y ejecutivos. Su madre lo miró de arriba abajo y Esteban se percató entonces de su aspecto, los vaqueros sucios y la remera mugrienta. Igual no se aguantó, quiso explicarse y acabó llorando, llorando ahí, delante de esos extraños. Así le dijo su madre, llorando delante de gente que no conoces. Consiguió hablar por fin y a su madre no le quedó más remedio que recibirlo de vuelta en su casa. No sintió calor de hogar, más bien una calma fría que lo puso aún más triste. Pasó las primeras semanas escuchando discos viejos y mirando películas, pero su madre no era tonta y no se iba a compadecer así nomás. Le consiguió trabajo en un diario. Vos querías escribir, le dijo. Él se ofendió, no quería trabajar, pero tampoco supo decir que no. 3 meses después, dijo su madre que ya era tiempo de buscarse un lugar donde vivir, una casa, un departamento. Esteban se ofendió un poco más. En el diario conoció a Olga, la recepcionista. Se apuró y la llevó a comer a casa de su madre. Cenaron los tres juntos, su madre impaciente, sin ganas de compartir la mesa con ellos. Olga se dio cuenta, pero se guardó bien de hablar al respecto. Recién más tarde, unos 2 años más tarde, cuando estaban ya instalados en su propia casa y a ella le venían en tropel los dolores del embarazo, se lo dijo: tu madre es una forra. Lo dice por su estado, pensó Esteban, el embarazo la tiene mal traer. Pero justo cuando nació Paulita, su madre viajó a visitar a su hermano. Conoció a su nieta recién a los 2 meses, capaz a los 3, y él sintió vergüenza y pena por la torpeza de su madre. No sabía cómo sostener a su nieta, no sabía qué palabras usar. Su madre, de pronto, más vulnerable que nunca. Esteban fue inteligente por una vez y dejó de forzar los encuentros. Las cosas fueron mejor, o al menos así lo sintió. La familia de Olga, por otra parte, era familia de buena gente, amables, cariñosos. Paulita no tendría mayor problema con eso. Tampoco él, que para qué negarlo, encontró algo como un refugio en esa familia. ¿Qué decir sino de las fiestas, las comidas, los abrazos que le prodigaban? Hasta los hermanos de Olga eran un encanto. Uno de ellos, el mayor, era padrino de Paula. Daba la vida por esa chiquita. Eso dijo. Su madre presentó un libro y Esteban tuvo la ocurrencia de llevar a sus suegros a la presentación. No es que fuera maleducada su madre, era que simplemente no sabía comportarse, no sabía ser amable. Saludó a sus consuegros con frialdad mientras ellos la estrechaban en un abrazo. Mis suegros son gente sencilla, interpretó él. Mamá es otra cosa. Tu madre es una pelotuda, lo corrigió Olga.
Le hizo ver la poca gente en la presentación, la escasa convocatoria. No convenía despreciar al público, aun así se tratara de gente elemental como eran sus suegros. Más tarde Olga pidió disculpas, pero él pensaba ya en otro tema, pensaba en su madre, claro, que apenas cerró la presentación del libro, lo apartó unos metros para decirle no estoy bien. No le dio detalles, solo eso y una mueca como de tristeza que Esteban no le había visto nunca. El resto fue una caída libre hasta llegar a la mirada ausente y la boca entreabierta. Alguien la rescató una vez sentada en el banco de una plaza y llorando como una nenita. Lo llamaron por teléfono. Cuando llegó, su madre había recuperado la compostura. Minimizó la cuestión, le dio un abrazo y lo invitó a comer. No pudo, sin embargo, disimular un resto de nervios. Se notó más que nada en la cantidad de veces que golpeó los cubiertos contra la losa del plato. Después pasó que ella se subió a un colectivo y apareció en Corrientes. Lo llamó puro llanto. ¿Qué hago en Corrientes? ¿Para qué vine? Él fue a buscarla y soportó el reclamo por una supuesta tardanza. Fumaba ella un cigarrillo tras otro. Tampoco paraba de hablar. Esteban le pidió calma, que respirara hondo. Si dejo de hablar, dijo ella, me quedo en blanco. Así que habló y habló como una loca. Habló de personas que él no conocía, de peleas, de amoríos, de hombres que tuvo y de hombres que ya no tendría. Habló de literatura, de buenos y malos escritores, de lo muy buena que pudo haber sido ella. Se atrevió a decir en un momento que por él, por Esteban, había dejado pasar 1001 chances. No especificó chances de qué, simplemente usó esa expresión y la dejó flotando con el humo del cigarrillo. Esteban miró de refilón y vio el humo desordenado, sucio. Los colapsos se hicieron más frecuentes y ya no fue posible dejarla sola. Una mujer tan joven, 66 años, se olvidaba de los medicamentos o los tomaba 2 veces, se olvidaba de comer, se olvidaba de todo. Lo único que mantenía era el vicio de los cigarrillos. Así decía él cuando hablaba de lo mucho que fumaba su madre. Ese vicio, el maldito vicio. Después le venía vergüenza por hablar así, se sentía viejo. Llamó a su hermano y su hermano le dijo qué horror, qué tristeza, pero no hizo nada. Entonces le escribió contándole la situación punto por punto, las recomendaciones médicas y todo eso. No habré sido claro, pensó después cuando leyó la respuesta de su hermano. Qué cagada, qué vida de mierda. Pasaron 2 semanas, pasaron 2 meses y la cosa se complicó, sobre todo porque no podía él desatender a Olga y a Paulita. Eso fue lo que dijo Olga, que piense un poco más en su familia. Él en realidad aprovechó los días en casa de su madre, en su antigua casa, o sea, para revisar cajones y mirar fotos. Total, su madre así, tan perdida, no estaba en condiciones de decirle no toques esto, no toques esto otro. Encontró fotos de su madre con su padre, fotos que le gustaron, los dos abrazados con un mar de fondo, los dos besándose, los dos riendo y así. Pero también encontró fotos de su madre con otros hombres. Estas fotos lo confundieron. Se dijo, qué idiota, ¿por qué habría mamá de pasar tanto tiempo sola? Aún así le cayeron mal esas imágenes. ¿Dónde estaban ahora esos hombres? Ahora que su madre los necesitaba. Ahora estaba él y nadie más. Apretó los dientes y rompió unas cuantas de esas fotos. Más tarde se arrepentiría, más tarde, cuando se decidió a instalar a su madre en el hogar. La vio hurgando en los cajones, el gesto alienado, aunque también es cierto que ese ya era su gesto más habitual. Interpretó que buscaba las fotos. La distrajo con otras cosas, con la ropa, qué había que llevar, qué se podía hacer a un lado. Su madre, por supuesto, no entendía del todo. Esteban se lo explicó una vez, 1000 veces, hasta que cansada ella dijo, lo que vos creas mejor. Después le dio un abrazo y apoyó la cabeza en su pecho. Esteban presintió el llanto y recibió las lágrimas en la camisa y sintió un amor tan grande que lloró él también. La subió al auto y partieron rumbo al hogar. Tardaron mucho, 2 horas para un trayecto de 20 minutos. Anduvo por calles que no venían a cuento, se esforzó en ver la ciudad de una manera distinta, como si no la conociera. Intentó que su madre sintiera lo mismo, lo que era bien probable. El cigarrillo en los dedos, la ceniza larga cayendo sobre el tapizado. Ya no la ciudad, el mundo entero podía ser algo nuevo e incomprensible para ella.
Llega tarde, le dijo una enfermera. Habían hecho ya él y su madre una recorrida previa por el hogar. No es que fuera feo, tal vez fuera demasiado limpio, blanco y luminoso en exceso. Instalaron a su madre en la habitación. Esteban le dio 2 cartones de cigarrillos a la enfermera. Que nunca le faltan, recomendó. Besó a su madre y se fue. Y así termina. Muy buena lectura, muy buen cuento, ¿eh? Y vamos a sacar, Mariano, de este cuento algunos detalles. Yo estuve escuchando bien y me viene bien, para seguir abordando la entrevista. Primero, recordarnos el libro, para ver si lo podemos conseguir, aquí El libro se llama en Torrente y otras Torrente. aventuras. Es la novelita Torrente que se reeditó por la editorial Factotum junto con otros cuentos Mm, este, que tienen más o menos mm, un perfil similar uno con otro. Son 5 cuentos. mm. Eh, Mariano, vamos a un poco a inmiscuirnos en tu vida, ¿no? En una parte del cuento, el personaje dice, me parece que lo mío va por el lado de la literatura, ¿eh? Eh, ¿Esto cómo y cuándo te pasó? ¿Cómo se fue dando ese proceso de convertirte en... yo no digo en el cuento algún No, aspecto por autobiográfico, de suerte. lo que podemos hablar en algún punto, pero te pasó eso, nos pasa a todos los escritores, que en algún momento le tenemos que decir a alguien, miren, lo mío pasa por acá, por la Sí, literatura. lo que pasa en realidad es que, por lo menos en mi caso, fue de manera particular porque yo empecé, como casi todos los que nos educamos en la educación pública, ¿no? Apenas Mm, aprendí a leer con 6 años. Me gustó, me divertí, encontré algo que me pareció maravilloso y, y a partir de ahí, que me hacía tan feliz que era la lectura, cuando descubrí que lo que yo leía era escrito por personas, que me enteré mm, que eran escritores, y más o menos eh, empecé a saber lo que implicaba, no el trabajo de la escritura, pero sí que había mm, personas detrás de esas historias que yo leía. De mm, muy chico dije, sin saber lo que decía, dije que yo iba a ser escritor, que yo me iba a dedicar a escribir. De hecho, copiaba las historias que leía, las copiaba, trataba de memorizarlas y después iba y las escribía en un cuaderno y eran mis propios, una especie de plagiador, salvando las distancias mm, como Pierre Menor. mm, Este, hacía eso, digamos, creo que es un ejercicio también que hace cualquier niño con las cosas que le apasionan, las copia. Este, y siempre mm, o me inventaba historias o copiaba las historias que me habían gustado, divertido, me habían maravillado. Después aprendí que hay que copiar pero sin que se den cuenta, entonces empecé a mm, camuflar, a camuflar mm, todos los robos, a hacerlos un poquito más sofisticados, y, pero sí no tuve el momento, creo que no tuve el momento de decir, me voy a dedicar a la literatura, sí, lo mío es la escritura, mm, porque de alguna manera fue medio que naturalmente no podía mm. hacer otra cosa. En algún momento quise ser estrella de rock, pero para eso sí, ya no me daba el ánimo para tirarme de un 9.º piso. Somos dos, somos dos, Bueno, porque también por ahí anduvo Mario Doldán con una guitarra colgada. sí, sí, Hay un hay lindo que- cuento, hay un lindo cuento tuyo donde se habla justamente de eso, de dos hermanos que traen a un ajá, sí, cantante al Chaco. Este,
el escritor o el poeta como músico fracasado. Es un tópico del cual siempre hablamos. Mariano, ¿alguna vez te encontraste saliendo de los clásicos, de los autores clásicos, viste que vos ibas a la biblioteca, leías, te encontraste con un autor de un libro que vos leíste y tenías el libro y el autor al lado, y ese encuentro no es muy común, digamos, ¿no? ¿Te pasó con alguien? Sí, me pasa seguido. En principio me pasó con Miguel Ángel Molfino, por ejemplo, que era lo que tenía más cerca por estar en Resistencia, ¿no? Pero en realidad fue distinto porque en los 90 cuando Molfino publicó El mismo viejo ruido, yo era muy chico, y leí el libro hacia fines de los 90 gracias a mi amigo Germán Parmetler, que también es escritor. Y con Germán me trajo El mismo viejo ruido, lo leímos y además también Germán como que me dio las claves de cómo leerlo el libro, si no yo no creo que no lo hubiese entendido. Y me convertí en un fan absoluto de Molfino. Y Molfino en ese momento vivía en México, entonces no lo tenía a mano. Y recuerdo el momento de la llegada de Molfino en su vuelta a Resistencia, que fue, no me acuerdo si en el 2005 o 2006, coincidió justo con una feria del libro, cuando se hacía la feria del libro del Chaco en el mes de febrero. Y yo lo vi entrar a Molfino y para mí era como que entraba Diego Armando Maradona. Claro, un gigante, sí. Después me hice amigo de Molfino y terminé echando por tierra todo ese sentimiento. No, porque me pasa algo rarísimo con Molfino y con otros amigos que son amigos y amigas que son escritores. Yo no puedo dejar de pensar que son autores de determinado cuento, determinada novela, y en el medio de una reunión o mientras estaba hablando al pedo, tengo como un momento de vacío en que digo, la puta, por ejemplo, Molfino, este tipo escribió La muerte viaja en una Olivetti y está hablando el pedo acá conmigo y eso me abruma un poco. Es el autor de Monstruo Perfecto y en qué momento este tipo va y escribe esa obra que a mí me sacudió, me generó casi un quiebre, ¿no? La muerte viaja en una Olivetti, por ejemplo, el libro El mismo viejo ruido, y ser amigo de Molfino, por ejemplo, para mí es como raro. Sí. No. Pasa con otros también, con otros amigos escritores que no puedo desprenderme del hecho que son los autores de obras que me hicieron reír, que me hicieron llorar, que me hicieron sentir envidia. Eso me pasó con Molfino, también, haberlo leído y haber estado en una mesa en Macedonio tomando vino con él, y viste que es algo que cuando lo conocí, ¿no? Es algo que uno lo recuerda siempre, justamente por eso te preguntaba, ¿no? Porque, bueno, los lectores por ahí no tienen esa posibilidad de tenerlo al autor ahí tomando una cerveza con vos, ¿viste? Es algo mágico. Mariano, acá, bueno, hay gente que te está saludando, Blanca Formosa, Julia Jardón, Sandra Soler dice, muy buena narrativa, limpia, sin recovecos ni arreglos, dice directa, la embestida, excelentes personajes, una narrativa que avanza y lleva adelante con calidad y muñeca firme, sabe cómo conducir sin doblar. Sergio Leva Kosanovich, un gran amigo, también un gran escritor que está ahí en Buenos Aires, dice, Mariano Quirós es el escritor chaqueño con más proyección, dice, un lujo, felicidades. Y siguen los comentarios. Mariano, qué bueno. Gracias. Vamos a la construcción de
de los personajes, a la construcción de los ambientes, del contexto de los personajes. Y a mí se me hace, claro, uno puede conocer o no conocer los lugares, pero tengo entendido que, por ejemplo, el Campo del Cielo vos no conocés, digamos, ¿no? No. O lo conociste después de Campo del Sí, Cielo. sí, Y claro, la gente de Campo del Cielo, del Chaco, dice, está hablando de, pero sin embargo, está hablando de un lugar creado con la imaginación y muy ficcionado, muy ficcionado. La referencia, el nombre sí, el nombre del lugar es real, pero el lugar siempre es ficcional. sí. Sí, sí, sí. De hecho, casi cometo la ingenuidad de ir a Campo del Cielo antes de emprender la escritura de los cuentos. Este, Me percaté justo a tiempo de que hubiese sido una tontería. Fui a conocerlo después como para hacer honor al lugar del que me había apropiado. Mm, Pero sí, se trata de eso, de atravesar un determinado lugar, una determinada geografía desde la literatura, con lo que leíste, este, con lo que te interesa, o incluso con todos tus consumos culturales, no solo con lo que supone lectura. Ahí pasa mi hijo. Eh, mm, ajá. ujú, Eh, lo que supone desde el cine, desde la música, está todo un poco envuelto y todo determina un poco lo que sale al momento mm, de la escritura. La historia de Campo del Cielo, la verdadera historia, me resultaba sumamente atractiva. De hecho, no soy el primer mm, autor que va para el lado de mm, Campo del Cielo. mm. Recuerdo a Diógenes Flores Garcete, Sí, a Miguel Ángel Moreira, que antes que ellos habían escrito y habían publicado sobre claro. historias del Campo del Cielo. Incluso estaba ahí una película muy buena, un documental muy bueno, que se llama El color que cayó del cielo, que lo recomiendo, de Sergio Wolf, que es Mm, buenísimo, que sobre todo pone el eje en lo que es esa especie de mercado negro que se armó alrededor de los meteoritos. mm, Este, pero sí, hagas lo que hagas, incluso aún con la pretensión de hacer una descripción real y fiel del lugar, esa descripción está atravesada por tu mirada, por tu subjetividad, por tu manera de leer, por tu manera de entender, de concebir el mundo, ¿no? mm, Este, Así que lo que yo hice tiene que ver con la literatura, nada que ver con el, con el pueblo, con el Parque Nacional Campo del Cielo. mm. Pero no, y te pregunto porque me pasó en algún momento con algún cuento que escribí, hay gente que claro, no entiende o no termina de entender que es ficción. Y cree que vos estás hablando de personas que realmente existen, que no son personajes, sino que son personas, y estás hablando de lugares concretos, digamos. Hay gente que se te enojó o te paró y te dijo, che, vos hablaste... eh, esa experiencia, porque yo la tuve que enfrentar, alguien Ajá. bueno, viste, puse su nombre y se me enojó, digamos. ¿Te pasó alguna vez esta experiencia? No, no, creo que no. Sí, al contrario, me escribieron, sobre todo por el libro del Tragadero y precisamente de Campo del Cielo, para decirme lo contrario, que tal cual como yo lo relato, así es lo que vieron, así es lo que se encontraron. Lo Mm, que me resulta precisamente más
más loco, o tal vez sea el hecho de que al no pretender reproducir un lugar fielmente, sino Mm, que es lo que estás reproduciendo es tu imaginación, tal vez mm, eso tenga tanta verdad o tanto peso de verdad como como lo tiene lo otro, ¿no? Porque la literatura, por más que sea una ficción, no deja de ser verdadera, eso, otra verdad. mm, Y el peso que tenga esa verdad por ahí puede provocar ese tipo de confusiones para bien o para mal, mm. pero, pero no es que no demande también una cierta responsabilidad, ¿no es cierto? Eso también es algo que se aprende en el camino, Mm, este, a ser responsable con lo que se escribe y claro, con lo que se involucra. exactamente. Mariano, bueno, uno, uno parece, bueno, el lector parece a veces confundirla, justamente estábamos hablando de esto, la ficción con la realidad, y a veces pregunta si hay aspectos autobiográficos en la narrativa. Y, y bueno, yo creo que no, pero hay datos de la realidad, datos, algunos datos de la realidad que son llevados a la ficción. En un cuento, por ejemplo, que escribí, por ejemplo, pongo los nombres de mis perros, Claro. datos que te alumbran, es como una imagen que vos querés transmitir de la realidad a, digamos, a la ficción. ¿Tomás de la realidad mucho de estos datos? Sí, claro, pero incluso datos históricos se toman para escribir una novela, para escribir un cuento. Mm, Eh, Hechos históricos, hay cuántas novelas hay que están basadas en hechos históricos que, digamos, se distorsionan el asunto tal vez es dónde ubicarlos mm, o qué etiqueta, por decirlo mal y pronto, qué etiqueta va a tener, porque si vos decís que es un libro histórico y en realidad estás haciendo un falseamiento de la historia, eh, o sea, digamos, estás mintiendo. mm, Ahora bien, si es una novela histórica, ya estás dando la pauta de que es una novela, que estás haciendo ficción, mm, a partir de un hecho histórico real sucedido, que puede ser, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial, mm, eh, o no sé, la Revolución Fusiladora del 55. Tomás mm. esos hechos y desde ahí partís con tu ficción, ¿no? Y de la infancia, de tu infancia, Infancia, recuerdos. desde los datos más nimios, como vos decís, el nombre de un perro, Mm, a, a la caída de las Torres Gemelas, digamos, claro. eh, porque eso Mm, te sirve como para, digamos, eh, un hecho histórico te sirve para poner en contexto tu novela, tu historia, mm, si es sí. que tenés una historia. Y, y los otros ya son más juegos o guiños, poner el nombre del perro, el nombre de tu hijo, de tu hija, un determinado personaje, de un amigo. Eso ya tiene más que ver con los guiños, ¿no? Pero después también yo tomo a los personajes por ahí, le pongo características mías que tienen que ver con el hecho de pensar en un determinado momento cómo resolvería un personaje tal o cual Mm, situación mm, y ante una disyuntiva pienso a ver cómo lo resolvería yo y le infiltro por ahí partes de mi conducta o de mi comportamiento o de la conducta que yo creo que tengo, porque mm. también estoy haciendo una lectura de mí mismo a un determinado personaje. Claro, claro, claro. Entonces, digamos, lo de la autobiografía de alguna manera está siempre, aún así, uno escriba en la historia de un náufrago. Mm, claro, claro, claro. Elma Sueldo, ¿cómo estás? Sí, claro, dice Elma Sueldo, también estamos los que vivimos en nuestros lugares, no solo en el Chaco. No, sí, por supuesto, Elma, estamos saludando, incluso saludamos a Pisi, que va a estar el sábado desde Berlín. Ahí se van sumando gente. Bueno,
varios comentarios. Tus personajes, Mariano, siempre están llevados a la extremidad, ¿no? A lo más extremo, o lo situás obviamente en un conflicto donde se desnudan quizás sus virtudes y sus miserias, y como vos decís, en la resolución de los conflictos, ¿no? Se ve realmente el matiz psicológico o la carga psicológica de los personajes. Sí, creo que son en realidad situaciones extremas para esos personajes, porque por ahí, o más bien, son personajes habituados a una determinada vida, a un determinado ambiente, a un determinado contexto, que por lo general hago el ejercicio de sacarlos de ese ambiente y ponerlos en una situación donde de pronto se verían incómodos, con lo cual ya hace como una especie de efecto un poco inquietante, un poco perturbador, que es, por ejemplo, poner a un personaje cuya vida es absolutamente urbana, ubicarlo de pronto en un territorio rural, más bien una vida de monte, y enfrentarlo a eso, algo que para alguien que lleva una vida rural puede ser algo sencillo, su vida cotidiana, de pronto para un personaje con vida de ciudad es todo cuesta arriba, y eso ya genera para mí una situación que a mí por lo menos me atrae mucho, que es cómo se desenvolvería ese personaje en un lugar que no es el suyo. Y siempre me resulta atractivo el absurdo que puede resultar de eso, la torpeza que un personaje pueda sacar a relucir, un humor asordinado, si se quiere, que surge también de ese encontronazo. Por ejemplo, de pronto un tipo que está en medio del monte jugando al solitario en la computadora. Ese tipo de encuentros que tienen que ver un poco con los resquicios que deja la vida moderna para la vida más rústica. Eso me parece que tiene un resquicio literario que me gusta, que me divierte, que me atrae, que me interesa explotar, si se puede explotar algo, ¿no? Justamente en la génesis hay una anécdota muy linda que te escuché, en la génesis de una casa junto al tragadero, está esto que vos decís, ¿no? De situar a un personaje totalmente urbano digamos, y bueno, ahí está el personaje principal de la obra, ¿no? En un entorno al cual no está acostumbrado y que va a poner a prueba incluso hasta su moral. Sí. ¿Quién te recomendó Tragadero? Vos tenés ahí una Sí, anécdota. yo soy muy amigo de Luciano Acosta, artista plástico de Resistencia, que como yo vivió toda la vida en Resistencia, creció en Resistencia, con todo lo pequeño que es Resistencia, pero a la vez con todo con toda la urbanidad que tiene, esa urbanidad casi salvaje, el cemento bruto que tiene, el tránsito brutal, un poco esa especie de pequeña Granada a la que le sacaron la espoleta, eso que es Resistencia, que a mí me encanta y que estoy tan habituado a vivir en ese espacio. Luciano creció como yo en ese lugar, pero se vio en la obligación hace unos cuantos años de irse a vivir a Colonia Benítez. Colonia Benítez es hermoso para todos los que lo vemos de Resistencia, es como el lugar de sosiego, casi de retiro, ¿no? Pero, sin embargo, cuando alguna vez que Luciano se instaló en Colonia Benítez, empezó a sentir el rigor de la vida, de la molicie, si se quiere,
de la vida apenas rural, ni siquiera, no, para nada rural, en realidad de la vida de pueblo, si se quiere, la molicie de la vida de Sí. pueblo. Que de Mm, pronto las 7 de la tarde pasen a ser las 7 de la noche. mm, Es, y eso, digamos, esa tranquilidad, esa paz, un poco lo abrumó. mm, Y como en ese momento compartíamos, trabajábamos los dos en el Ministerio de Educación, hacíamos una revista para el Ministerio de Educación, compartíamos bastante tiempo juntos y entonces él me contaba de toda su angustia y un poco me la quería transmitir a mí. Eh, y en esa manía me dijo, como el Tragadero era uno de los atractivos que tenía en Colonia Benítez, el río Tragadero, me decía, vos tenés que escribir algo que se llame Tragadero, porque el claro. Tragadero, el Tragadero tiene una historia que es impresionante, tenés que Mm, escribir sobre un psicópata, y empezamos entre los dos un poco en chiste, un poco en broma, armar esa historia que iba a ser la historia de un psicópata que después, por supuesto, una vez que empecé a trabajar la novela, derivó en la historia de un tipo más bien de un ermitaño torpe mm, que, que se afana en vivir en un ambiente que no es el suyo y que a su vez es un ambiente alterado por ciertas ánimas que revolotean alrededor de ese monte, de ese río Tragadero, que por supuesto no es el río Tragadero y ese lugar no es Colonia Benítez para nada, claro. pero es el mundo más o menos ominoso que construí a partir de las peripecias de mi amigo. Vos sabés que de Campo del Cielo recuerdo el personaje del muchacho abrazando al meteorito y de su madre abandonándolo, ¿no? Eh, esas imágenes son muy fuertes y por ahí me contagian y me contagiaron para escribir, ¿no? Ajá, Este, imágenes como la de un tipo con un mate y una pistola, que ya te adelanto algo de lo que estoy escribiendo, ¿no? Cómo termina un tipo parado en el portoncito de su casa con un mate y una pistola, ¿no? Esas imágenes que son curiosas, pero a la vez atractivas para el lector, vos las solés usar frecuentemente, ¿no? Fíjate un personaje como un cantante de rock metiéndose en el interior del Chaco para un evento y que termina no realizando el evento, digamos. Eh, Esas imágenes son curiosas, de los personajes y atractivas a la vez. sí, esa imagen que vos decís de un hombre con un mate y un arma, a mí me encanta. En particular porque la relaciono mucho. A mí me gusta mucho la literatura norteamericana Mm, y más aún la literatura de los norteamericanos del sur, que son de algún modo los más rústicos, no, los más rústicos, digo, los más ásperos. Eh, el arcabuz sentado a ma y a pa con el arcabuz en la galería de la granja, dispuesto a dispararle al primer forastero que se acerque, bajo mm, las bolas de pasto que van rodando, la nada misma, una imagen que me hace acordar al Camino del Tabaco, por ejemplo, de mm, Caldwell, esa Norteamérica bruta, mm, pobre, miserable, como es el 75, el 80% de la Norteamérica de siempre, cada vez más pobre. Eh, a mí me parece fascinante incluso cómo está descrita desde la literatura, lo que llaman el gótico sureño norteamericano. Este, y poder trasladar o sentir que esa geografía tiene su paralelismo con el paisaje del Nordeste, que
podemos hacer una especie de gótico chamamecero, gótico litoraleño, con el mismo componente de racismo, de violencia, y con los mismos encontronazos, con la misma religiosidad retorcida. A mí me dio como una herramienta, como una posible vuelta de tuerca de esa literatura norteamericana, de la lectura que yo había hecho de esa literatura norteamericana. Tenía en el territorio chaqueño, en el territorio del Nordeste, tenía a mano como para desarrollar historias que tomen ese perfil, ese cariz que a mí me interesa, pero a la vez también poniendo mucho de literatura latinoamericana y también con todo el consumo generacional que me corresponde, ¿no? Un tipo de 41 años, argentino, nacido en el Chaco. Algo de eso, de lo que vos estás hablando, hizo Molfino, ¿no? Con su novela negra, creo que algo de Pampa del Infierno, ¿no? Del Far West. No recuerdo el título, pero también es una obra muy interesante. Sí, Pampa del Infierno, que es Sí. también una odisea es un western, desde el sur norteamericano, hasta el sur norteamericano ya sería Nuevo México, del territorio robado a México, hacia la Argentina, un periplo fascinante. Y la novela es impresionante. Claro, claro. Muy buena traslación, ¿eh? Es impresionante. Mariano, vamos a disfrutar de otro texto de los tuyos. Dice María Elsa Genes, es un placer escucharlo a Mariano. Bueno, y Sandra, después vamos a hablar de tu labor en la colección Mulita como editor. Hace una pregunta. Claudia Quirós te saluda. Mucha gente que te felicita. María Carolina Fuseli, bueno, muchos comentarios. Vamos, Mariano, a otra de tus lecturas. Vamos a disfrutar de otras de tus lecturas. Muy entretenida la charla. Voy a leer el de la novela Tragadero, ya que estábamos con el Tragadero, el capítulo que se llama Tragadero, un fragmento del capítulo en realidad, para no abrumar. Dice, el nombre del río me lo contó, para variar, Insúa. Tragadero, así es como se llama. Insúa me pedía que lo acompañara a pescar cada vez que le venían ganas de hacerse un chupín de pescado. Nos instalábamos en la orilla con el equipamiento, un balde lleno de lombrices, una bolsa de pan, 2 líneas y un par de tetrabric de vino rebajado con jugo de un pomelo o de una naranja, cosa de distraernos. O bien nos subíamos al cachiveo y nos mandábamos hasta el medio del río, como para trabajar desde ahí. Pero al final nunca pescábamos nada. Insúa se la pasaba hablando, contándome cosas, y yo no hacía más que colgarme mirando el agua oscura del río. El tragadero, por lo menos eso me explicó Insúa, es mucho más peligroso de lo que parece. Tiene mucho barro en el fondo, un barro que te chupa, que te empuja para abajo. Por eso se llama tragadero, porque traga las cosas y las personas. El nombre se lo pusieron hace mucho los peones que iban y venían desde o para Corrientes o Resistencia. Como tiene épocas que el río no es muy profundo, la peonada, con la idea de ir acortando camino, se empecinaba en cruzarlo a pata. Primero un pie, después el otro, muy confiados los tipos. Los primeros pasos no eran difíciles de dar, después de todo, esta zona está llena de humedales y lagunas, y tarde o temprano se terminan metiendo los pies en el agua o en algún charco, sin mucha idea de lo que hay en el fondo, sin mucha idea de lo que se pisa. Resulta que llegado el momento, los paisanos que se mandaban a cruzar el tragadero de ese modo querían de repente alzar un pie y no podían. Es el barro que te succiona, como si te comiera. Arranca por los pies, sube por los tobillos,
Para entonces uno se desespera y hace movimientos que no conviene hacer, hace fuerza para liberar un pie, pero esa misma fuerza no hace más que hundir el otro pie, y si se da el caso de que uno consiga zafar, supongamos, el pie derecho, es el mismísimo movimiento de liberación lo que acaba por hundir aún más al pie izquierdo, por una cuestión de peso. De un lado se empuja para arriba y del otro, un poco sin querer, para abajo. El río te hace pensar que es uno solito y por su propia estupidez, el que se hunde a sí mismo. Y algo de eso ha de haber, me dijo Insúa, pero también es cuestión del río. El tragadero es un río maldito. Perfecto, perfecto. Mira, voy a mostrar, porque, bueno, tuvimos la gran, el gran honor de leer con un taller de lectura, la obra de Mariano Quirós, Una casa junto al tragadero. Para que ustedes vean, yo nunca subrayo mis libros, pero la obra de Mariano está totalmente analizada. Miren los esquemas que hemos hecho junto con los chicos del taller literario del Centro Cultural. Eso da pie justamente a que la obra se disfrutó mucho. Y vos sabés que me sacaron de la mano, por ejemplo, Campo del Cielo, Verónica Romero devolverme Campo del Cielo, eh, y me sacaron de la mano tus libros porque la verdad que son muy buenos y se disfrutan mucho. ¿Cómo tomás la difusión de tus obras, Mariano? Esto de que ha sido bastante premiada tu obra, por ejemplo, Tusquets, que es una editorial de España, ha publicado. ¿Cómo ves la difusión de la obra literaria? En mi caso me encanta, me gustaría que se difundiera más aún, pero no, pero bien, tuve suerte, tuve una cuota de suerte también con los premios literarios que me ayudaron, digamos, a publicar ni hablar, pero después también a apuntalar el trabajo literario y la posibilidad de la difusión, de llegar a más lectores. Está buenísimo Mm. que te lean, está buenísimo que te comenten los libros, este, porque de alguna manera tiene un sentido, este, más allá de la escritura en sí, más allá del ejercicio de la escritura. La verdad que yo disfruto mucho cuando recibo comentarios de mis libros, de mis cuentos, de lo que sea, es como es sumamente gratificante. Y Pero siempre parece que falta más difusión, ¿no? Más sí, difusión. eso le pasa a A todos, todos, sí, correcto. todas las escritoras, a todos los escritores, sienten que podrían difundirse más, eh, pero es una falacia que se crea uno mismo nomás. Mm, mm, Se lee hasta donde se tiene que leer, me parece. claro, claro, claro. Ahí, bueno, dice un saludo al infame César Rosenthal, este buen autor, dice, la fluidez de las acciones de los personajes en medio de una ambientación que acompañe, haciendo como un orden psicológico, es difícil de crear, y Mariano lo resuelve muy bien, dice el infame Héctor Luis Ojeda. Ahí hay una pregunta de Sandra Soler, que todos los chicos del taller literario te recuerdan con tu paso por el taller, ¿no? Te recuerdan con mucho Estuvo afecto. buenísimo. Este, ¿Cómo es ser editor? Dice, como compilador o editor de edición Mulita. Sí, ¿Cómo es esta actividad? sí. En este momento estamos en una especie de parate de suspensión. Así Mm, que en este momento es como como una mera quietud, pero es un trabajo hermoso. El de editor es, porque es un trabajo de lector.
Y más si uno tiene la posibilidad, que no todos los editores tienen, de editar los libros que le gustan, que quieren. Eh, Colección Mulita era algo que hacíamos con Pablo Black, que también es escritor y gran lector. Y una de las premisas que nos habíamos puesto entre los dos era intentar publicar libros que hubiésemos querido escribir nosotros. Qué bueno. Entonces empezamos publicándolo a Tony Salazar, que es un gran poeta y gran narrador, chaqueño correntino, casi doble nacionalidad. Y a partir de ahí, de la experiencia con Tony, que era también nuestra idea, era darle a la literatura regional. Empezamos con esa idea también después nos dimos cuenta que era bastante sonsa, de enfocarnos más que nada en la literatura regional, chaqueña, correntina, formoseña. Y de pronto empezamos a recibir libros de todos lados, de Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán. Y empezamos a leer esos libros y nos dimos cuenta que eran libros hermosos y era absurdo no publicarlos por el hecho de que no sean de la región. Así que digamos que a partir de ahí fue como que nos lanzamos a una conquista del mundo. Y lo gratificante de la tarea es la lectura, encontrarte con autores que de alguna manera tienen un perfil literario cercano al tuyo, con quienes empatizás y que de pronto tenés... A mí lo que más me dejó son amigos, digamos, los autores que publicamos se convirtieron en mis hermanos, qué sé yo. Matías Aldaz de pronto es como uno de los mejores amigos que me encontré en la vida. Virginia Feynman, María Lobo, Diego Puig, Tony Salazar ya era mi amigo y Lucas Brito Sánchez también, así que de eso no puedo hablar. Pero es gratificante, y lo que tiene de frustrante es sí que no... Es muy raro que vayas a tener una respuesta económica, un rédito. Es muy complicado, por lo menos con la literatura y por lo menos así con este perfil de literatura y con ese perfil de movimiento. Nosotros hay una cuestión muy, muy dispar, que digamos que es una cuestión que debería resolverse en algún momento, que es la distribución. El país depende mucho de Buenos Aires para poder subsistir editorialmente, y Córdoba lo está solucionando bastante, Rosario también, pero a nosotros como región nos está quedando ahí una pata medio clueca, que a su vez tiene que ver el hecho nada menor de que hay poca conexión o pocos circuitos, poca circulación de libros entre chaqueños, correntinos, misioneros. Es por el afán pavote que no nos podemos quitarnos de estar pendientes de Buenos Aires, cuando podríamos crearnos nuestro propio, hasta incluso, para hablar en términos feos, hasta nuestro propio mercado. Claro. Y no depender de Buenos Aires, sino que, digamos, Buenos Aires empiece a demandar nuestros libros, nuestros autores, nuestra literatura. Porque para cambiar el eje también de la queja, porque lo habitual es que nos quejemos de Buenos Aires, del hecho de que no nos dan pelota en Buenos Aires, pero en realidad es como hacer un quiebre y empezar a mirar lo que tenemos, el movimiento que podríamos generar a nivel regional.
Claro. Eh, Algo de eso comentó el otro día Blanca Salcedo, una gran narradora formoseña, Ujú. que Buenos Aires lo esquivó un poco y fue por otro lado, por el lado de Paraguay. Pero claro, está Claro, la cuestión del mercado ahí, ¿no? Y la cuestión de la circulación de la obra literaria. Es algo en lo que debemos trabajar quizás aquí, ¿eh? Cortitas y al pie, Mariano. ¿Cómo? Bueno, muchos dicen Borges, es una montaña que había que superar. ¿Cómo te fue con Borges? ¿Lo superaste? ¿Fue una montaña para vos? ¿Lo pasaste de lado? ¿Lo leíste? ¿No lo leíste? por suerte lo leí grande a Borges, entonces me Mm, encantó y me voló la cabeza. Tenía de chico y por cuestiones políticas tenía todos los prejuicios del mundo con Borges. Era, este, pero, pero era más que nada políticamente. En segundo año del secundario la tuve de profesora de literatura Ana María Donato Ana María Donato. y Ana María Donato entró un día y para calmar al curso no tuvo eh, mejor movimiento que recitar el poema conjetural Sí. Zumban las balas en la tarde última, bueno. Mm, Y yo que estaba distraído, de pronto estaba escuchando una especie de loca, una especie de ujú, Juana de Arco en medio del curso que estaba eh, recitando versos que sentí bíblicos determinantes y que era que iban a provocar un cambio en mi vida. mm. Después cuando me enteré que cuando terminó y dijo esto es de Jorge Luis Borges, yo dije Mm. la puta madre. Mm, Este, de todos modos, tardé, mm, tardé un poco en leerlo a Borges, lo habré leído hacia los 20 años. A leerlo, digo, de manera concienzuda, mm, no, no cuentos sueltos, porque sí, había leído de las Aleph, había leído ficciones, sino leerlo de manera concienzuda, leerlo también sus notas más, si se quiere, marginales, incluso un mm. poco profundizar en sus cuestiones políticas, en sus cuestiones Sus, literarias. claro, sus Este, ensayos, sí, 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 y me sí. volví loco, con Borges me volví loco, me encantó. Hay que pasar por ahí, ¿eh? Pero bueno, Sí, pero Puig la verdad fue no por me lo otro tomé a lado, pecho como una cuestión de que fuera claro. esto algo como lo que tengo Mm, que superar o tengo que... No, era como un disfrute absoluto y además lo mm, leí a Borges también con la suerte de que ya tenía autores que habían escrito sobre él. Entonces leí mm, con la misma pasión, por ejemplo, un libro de Alan Paul que se llama El Factor Borges, que mm, es hermoso. Leí a Piglia, y sus notas claro. sobre Borges, y también es fascinante lo que se escribe también sobre Borges, suele ser Pero, hermoso. pero Roberto Bolaño te voló la cabeza. Y Bolaño también, Bolaño Mm, principalmente, pero eh, con otro espíritu, quizás porque lo agarré también a la edad justa, como les habrá mm, pasado a las generaciones anteriores, digo yo, con Cortázar, con esa mm, especie de ímpetu adolescente, como el mismo Bolaño dice, el adolescente, esa especie de, de ráfaga, mm, de quemazón, el poeta que quema, la urgencia. mm, Y yo lo agarré a Bolaño en el momento en que yo sentía que mi ánimo literario estaba encendidísimo, entonces fue como que me encontrara de pronto con lo que me tenía que encontrar en ese momento, que era un tipo que me mm, dijera que para hacer literatura había que jugarse la vida, que te sí, iba la vida en eso. sí. Eh, y entonces yo como un loco me asumí que eso tenía que ser así y, y no sé, en los términos de quién o cuán
esto supondrá jugarse la vida, pero yo siento que pongo mi vida. Se pone el cuerpo, ¿no? Se pone el cuerpo en Sí, todo esto, sí, sí. también. Mm. Ahí Sandra Soler dice, ¿qué profe tuviste por Ana María Donato? Y les cuento a todos los que siguen el ciclo literario, no es una promesa, pero esperamos tenerla a Ana María Donato pronto aquí. Es algo en lo que estamos trabajando. Mariano, vamos a pedirte una lectura más y después un mensaje a los jóvenes escritores. Vamos a ir, ya Ahí no me hago estamos cargo. jóvenes, los escritores que están iniciándose en la narrativa Bueno, particularmente. Y después hay también una pregunta interesante. Dices, bueno, Sandra Soler dice ahí, ¿alguna vez vamos a tener un poeta Mariano Quirós? no, por Dios, pobre. Vamos. Voy a leer el último cuento de Campo del Cielo, que se llama Los Orígenes, del libro Campo del Cielo, que es este. A ver, Ujú. soy el peor camarógrafo del mundo. Bueno, se llama Ujú. Los Orígenes y dice: El hombre ve la caída del fuego. Está de pie en un claro del monte. Hasta hace unos pocos segundos su atención estaba puesta en el guasuncho aquel que ahora, tras quedar pasmado igual que el hombre por la estela de luz que cruza el cielo, emprende una huida pavota y sin rumbo. El hombre, a diferencia del guasuncho, no huye, pero tampoco es capaz de pronunciar palabras. Sigue el fenómeno de fuego con la boca entreabierta y parpadea con fuerza cuando la cola de luz impacta más allá en la espesura del monte y siente una oleada de energía que le cosquillea en las piernas. Durante unos segundos el mundo tiembla y los ruidos del monte se oyen como gritos lejanos, pero es nada más que un rato, porque enseguida todo vuelve a ser como fue siempre, aunque no. El hombre se repone, se mira a sí mismo y se tantea el cuerpo, como confirmando que todo está en su sitio. Después devuelve la mirada al punto original, hacia el guasuncho, pero el guasuncho, por supuesto, ya no está. Más tarde, el hombre dirá que ha visto caer un pedazo de sol. Refugiado en la frescura de la noche, el resto de los hombres escuchará su historia con una mezcla de pánico y fascinación. Dedicarán jornadas enteras al debate. Alguien dirá muy sabiamente que si el sol se está cayendo, habría que salir en busca de sus pedazos, para unirlos y devolverlos al cielo. Se organizan expediciones, cuadrillas de 20 hombres que se sumergen en los montes y a medida que avanzan hilvanan nuevas historias, estallidos de la imaginación que ofrecen, mucho más que respuestas, nuevos misterios. Y así avanzan, siempre un poco más, sin que importe hacia dónde. Esto no es un pedazo de sol, dirá más tarde otro hombre, decepcionado a los pies de un inmenso cráter y con la vista hundida en el metal abrasador que humea desde el fondo. Esto no es un pedazo de sol, repetirá. Esto es un excremento de las estrellas. Los hombres se dividirán entonces entre aquellos que veneren el metal caído del cielo y aquellos que lo repudien. Alguno intentará conciliar posiciones y ofrecerá una lectura quizá más compleja. Mostrará la palma de una mano y dirá: aquí está el cielo. Mostrará la palma de su otra mano y dirá: aquí la tierra. Cielo y tierra, explicará después, uniendo las manos, son una sola cosa. Y las cosas del cielo a veces pueden estar en la tierra, y las cosas de la tierra a veces pueden estar en el cielo. Desunirá las manos el hombre y con los dedos imitará un revoloteo. A veces estamos en un lugar y a veces estamos en el otro. Pero en definitiva, concluirá, eso no es lo importante. El resto de los hombres querrá saber, desde luego, qué cosa es lo importante. Para eso, les dirá el hombre, no tengo una respuesta. Y todos asentirán conformes. Los dejo.
Analía Benítez dice, volviendo a la poesía, late poesía ese cuento, dice. Te quieren ver escribir poemas también, la gente, Mariano Quirós. Hay por ahí una cuestión aquí que nosotros tratamos en tema de, así como una broma, ¿no? Como un conflicto entre los narradores y los poetas, ¿no? Una lucha, la batalla del Guido Miranda. Después te voy a comentar la batalla del Guido Miranda, donde los poetas tiraban poemas y los narradores devolvían cuentos. Una batalla muy, 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 muy linda. Mariano, viste que se habla el decálogo de Quiroga, el decálogo de Estapilia, hay tantos decálogos de escritores, Cortázar. ¿Sos amigo de los decálogos o simplemente largás tips? Te pregunto porque, bueno, siempre le preguntamos a los invitados qué consejos le darían a los escritores, ¿no? A los que están por publicar sus primeras obras. ¿Hay un decálogo de Mariano Quirós o simplemente alguna recomendación suelta? No, a mí me encantan los decálogos, leo todos los decálogos que publican y que se publicaron, porque me encantan sobre todo que se contradigan. Incluso que un mismo autor se contradiga a sí mismo en el punto uno y en el punto último. Pero como dijo Roberto Bolaño, para el buen cuentista, no dejen de leer a Chekhov, no dejen de leer a Raymond Carver. Uno de ellos es el mejor escritor del siglo XX, el mejor cuentista. Sí. Consejos, todavía no elaboré, no creo que tenga altura como para darle consejos a nadie, más que la lectura. Y incluso hasta me cuesta recomendar autores porque en el sentido de recomendar puedo recomendar miles, pero en el sentido de recomendar un escritor u otro para propiciar la escritura, es complicado porque yo no sé para qué lado quiere salir uno escritor. Hay miles de maneras de ser escritor, de ser narrador, de asumir la narrativa, y a mí me gustan, yo por lo general me enamoro de todas y de todos. Me cuesta mucho definirme por un... Y no entiendo tampoco a esos autores que se abrazan a una tradición, o que pueden, también los envidio, que pueden abrazarse a una tradición. Yo la quiero mucho a Mariana Enríquez, por ejemplo, pero a veces siento que ella está muy apegada a lo que es su género, ¿no? Y que apunta solo hacia ese género. Más allá de que sé que Mariana lee de todo. Pero por eso me cuesta mucho recomendar en ese sentido. Lo que sí, a mí en mi caso, por ejemplo, me sirve a veces ir a la relectura de autores que me empujan a la escritura. Bolaño, por ejemplo. O muchos de mis contemporáneos, qué sé yo, Matías Aldaz, no porque sea mi amigo, sino porque lo quiera, sino porque es un gran escritor. Voy y lo leo Luciano Lamberti, por ejemplo, Samantha Schweblin, Lucía Berlin, también, qué sé yo, ahí, bueno, Lucía Berlin no es mi contemporánea, pero sí son autores a los que acudo para despertar por ahí, o para salir de alguna traba. Por suerte tengo pocas, pero
O para que me den muchas ganas de escribir, más de las que tengo habitualmente. Es lo que, viste que para empezar a escribir, y Molfino lo dice, él tiene en su escritorio, tiene esas lecturas fundamentales, ¿no? Y para entrar en estado creativo, en estado literario, él antes lee, y creo que a todos nos pasa, ¿eh? Nos Sí, pasa, entramos por la lectura y terminamos en la escritura. Creo que a todos nos pasa. Mariano, sí, te tengo que agradecer la predisposición para con por favor. los infames. Ya estamos en 1 hora 30 minutos. Es lo que dura una entrevista infame, más o menos. No, agradecerte y bueno, agradecer tu literatura y bueno, volver a encontrarnos en otro momento para compartir justamente esto, ¿no? Literatura, mucha literatura. Agradecerte y encontrarnos en otro momento y bueno, a disfrutar de las obras de Mariano Quirós, las que podemos encontrar aquí en Resistencia y la verdad en varios puntos del país. Estábamos ahí mostrando, por ejemplo, Torrente, Una casa junto al tragadero, y también Campo del Cielo, el libro de cuentos que espero que Verónica me lo devuelva. Me lo sacan. No, no hay que prestar libros, Mariano, o no. Sí, presto, con dolor, pero presto. Y te los devuelven. Sí, voy a buscarlo. Ahí está. Yo no dejo entrar a nadie aquí, pero bueno, ese es un detalle. Mariano, nos volvemos a encontrar en otro momento. Gracias, muchas gracias por No, por compartir favor, gracias por con escucharme. nosotros. Nos Dale. vemos. Chao, Mario, Chao. gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Mariano Quirós. Che, qué gran entrevista que la verdad aprendemos a disfrutar de todos los escritores, digamos, sus experiencias, cómo escriben, cómo desarrollan la actividad cotidiana y cómo crean sus personajes, sus ambientes. Yo la verdad, estoy cada vez más impresionado con lo que nos aportan los escritores que nosotros invitamos. Es como un pequeño taller que tenemos los días jueves y los días sábados, y Mariano ha aportado en ese sentido su cuota de experiencia y bueno, prácticamente todas sus obras, que obviamente recomendamos Una casa junto al tragadero, Torrente, hay varias obras allí. Su libro de cuentos, que a mí me encantó mucho, Campo del Cielo. Así que Mariano Quirós es uno de los exponentes de la literatura contemporánea argentina, hay que seguirlo, muy recomendado. ¿Qué viene para el sábado? El sábado vamos a tenerlo a José Luis Pizzi, vamos a tenerlo con nosotros, él vive en Berlín, y vamos a tenerlo aquí a las 20 horas. Otra de las entrevistas imperdibles que tiene este ciclo literario Los Infames. Así que ustedes ya están avisados, el ciclo literario Los Infames se transmite todos los días jueves y sábado a las 20 horas con muy buenos invitados, con muy buenos invitados. Este sábado que viene lo tenemos a José Luis Pizzi desde Berlín. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí, por los comentarios, apoyen esta propuesta, sigan nuestros vivos, porque por algo lo hacemos, justamente por contribuir a la literatura. A todos ustedes, un gran abrazo y a cuidarse. Nos estamos viendo. Chao.